Bien, estaba planteando de que en- va a depender mucho cómo se presenta el suicidio, dependiendo mucho de la estructura de personalidad y del cuadro psicopatológico frente al que estamos. Y esto lo digo en términos de cuál es el abordaje del suicidio frente a los cuadros, porque no es lo mismo que nos encontremos frente a un melancólico, frente a un obsesivo, frente a un trastorno borderline de la personalidad, que nos encontremos frente a un esquizofrénico. Sin embargo, lo que estaba planteando es que en términos psicoanalíticos, siempre y en todos los casos que se va a o que se produce el suicidio, que hay un intento de suicidio, lo determinante es que se produce esa disociación del psiquismo, en donde el yo es tratado como un objeto, es tratado como una cosa. Por eso es pasible de ser aniquilado. Por eso es pasible de que toda la hostilidad primitiva que nosotros traemos, instintiva, de supervivencia, pueda ser retrotraída sobre el yo. Por lo tanto, lo entendemos siempre como un acto homicida, sobre sí mismo, pero homicida. Porque en ese momento lo que se está matando o a quien se está matando es un otro. Cuando me puse a pensar cómo iba a desarrollar, me acordé de que hay un libro que leí hace mucho, entonces lo empecé a leer de nuevo, que es este, que es de Antonin Artaud, y se llama Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Y es interesante lo que nos plantea Antonin Artaud. Antonin Artaud lo primero que dice es, Van Gogh no estaba loco. Pueden decir que tenía bipolaridad, que tenía epilepsia, que en aquellos entonces le decían eh, 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 ¿cómo es? La enfermedad maníaco-depresiva o enfermedad cíclica también se la llamaban. En otros momentos dijeron que tenía esquizofrenia. No importa cuál era el cuadro, dice Antonio Artaud, Van Gogh no estaba loco. O en todo caso es importante que nos planteemos qué es la locura. Y Antonin Artaud hace un desarrollo que es muy interesante y que en algún punto después lo toma la François Dawan, y que tiene que ver con el lazo social, ¿no? Cuando la François Dawan habla que la locura es un intento de reconstrucción del lazo social que pierde el sujeto justamente con la sociedad, y que eso es lo que intenta una y otra vez reparar eso. Y de eso mismo nos habla Antonin Artaud. Y dice, y estamos hablando de alguien que terminó su vida con el suicidio, ¿no? Y Antonin, mientras hablo de esto, voy a intentar compartir pantalla. A ver, no, yo no puedo. Ahora sí debes de poder. Ya habilité la función. Voy a compartirles una foto. Ahora te ves vos en la foto. Sí. Ahí Ahora se ve. sí. Mientras hablo, voy a compartir un ratito esta foto. Esta foto se llama Tribal con Cuervos y es un cuadro de Van Gogh. Antonin Artaud nos dice
Van Gogh no estaba loco, la sociedad no lo escuchaba. Van Gogh no estaba loco, simplemente no, por más que hablara, no era oído. Trigal con Cuervos lo pintó 2 días antes de suicidarse. Es más o menos conocido como una carta de despedida. Cuando uno observa el cuadro, ve sus caminos que se trifurcan, la tierra, color borra vino, el trigo, el cielo que parece que se nos viene encima, y los cuervos, negro azabache. Y uno dice, ¿en qué pensaba Van Gogh cuando pensó esto? Este cuadro, esta imagen. Y él se imaginó qué pasaría con ese campo que lo rodeaba si él se disparaba. La respuesta lógica que para él fue, los cuervos se espantan. Y lo que pintó, el horror de la estampida. Y a mí me parecía interesante que pudieran, por unos segundos, aunque sea, ver esa imagen. Porque esa imagen da cuenta de lo que sucede con la locura y de lo que sucede con el suicidio. Ese cuadro es de 1600 y pico. Llevó siglos poder más o menos entenderlo y darle el valor que tiene. Entonces yo me pregunto, ¿quién se suicida? Y charlando con el grupo de estudio con el que yo tengo sobre la muerte, sobre el suicidio, nosotros, y tengo que hablar en plural porque esto no es una construcción propia, sino colectiva, nosotros llegamos a la conclusión que el que se suicida es al que no le quedan más muertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno a lo largo de la vida se muere muchas veces. Uno a lo largo de la vida, todos estos objetos de los que hablaba Freud, que yo les enunciaba, se van muriendo. Y se mueren muchos objetos. Seguramente hay objetos que son más determinantes que otros, pero de modo evidente, cuando llega el suicidio es porque no queda otra opción o no para ese sujeto. Es como en el homicidio. Una cosa es el homicidio premeditado, pero hay homicidios que es porque no queda otra, así salvaje como lo estoy diciendo, en la hostilidad primitiva que habla Freud, ¿no? Y la muerte no es una cosa menor, es una cosa mayor, absolutamente mayor. Y en ese punto, a mí comprender, el suicidio empieza a ser válido. De hecho, es tan válido que muchas veces, hagamos lo que hagamos, no podemos impedirlo. Y en ese punto, creo que hay que darle no me sale la palabra justa, pero hay que darle el respeto que merece. A mí me ha tocado tener
en una ocasión, un paciente que se quitó la vida. Y yo me enteré porque no llegó a la consulta. Entonces llamé para preguntar por qué no había venido. Me llevó muchos años comprenderlo, como llevo siglos entender a Artaud cuando dice que a Van Gogh lo suicidó la sociedad. Bueno, todo suicidio en ese punto es social, porque somos seres sociales. Y cuando la determinación es suprema y no queda otra, a lo mejor mantener vivo a ese que ya se ha muerto no va a presentar mayor diferencia con dejarlo morir. Y para terminar, así después pasamos a las preguntas y cumplimos con los tiempos, quiero terminar con un poema. El poema se titula Sentarme a morir. Puedo sentarme a morir otra vez en este mismo banco, esperar a las hojas secas y al viento del sudeste, mientras se seca este río caprichoso. Puedo sentarme a morir y observar cómo se detiene mi sangre, cómo se endurece mi cuero, cómo se enfrían mis manos, cómo se apagan mis ojos, que miran hacia adentro, hacia ese infinito tan denso, tan explorado y poco conocido, innombrable, inacabado, inextinguible. Puedo sentarme a morir y dejarme morir, o obligarme a morir, o morirme sin darme cuenta, sin percibir que ya estoy muerto, o que vivo una muerte rancia, una muerte tersa, una muerte burgués, donde apenas se está un poco muerto y un poco vivo, donde se oyen las palabras imprecisas de quienes están más vivos o menos muertos, y se sienten los dolores en la carne, en los huesos, y crecen las uñas y los pelos. Puedo sentarme a morir y elegir el mismo banco en el que he muerto tantas veces. Pero el banco no es lo que importa. Lo que importa es que decido sentarme a morir y morirme bien muerto. Bueno. Yo estuve anotando algunas cosas. Me quedó mucho lo de que el que se suicida es al que no le quedan más muertes. Y esto de que cuando está la determinación es suprema, no habrá diferencia si lo dejamos vivir. Me deja pensando. Esto significa que en la práctica clínica tuya hay un dejar de trabajar y de luchar por ese impulso vital, por recobrarlo, desarrollarlo, digo, para llevar de la teoría a la práctica en la clínica. No, lo que yo digo es que hay una cuestión ética y hay una cuestión legal y hay una cuestión filosófica, que son tres patas que hay que tenerlas en cuenta. En términos tanto legales como éticos, yo estoy obligado a hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar la vida del paciente, incluso de sí mismo. Pero
en términos filosóficos, creo que tanto psiquiatras como psicólogos tenemos la obligación de hacernos la pregunta: ¿y quién soy yo para impedir que él haga lo que haga? Entiendo que la respuesta es psicopatológicamente, no está en condiciones de determinar o de dirigir sus acciones y por lo tanto tengo que decidir por ahí. Pero eso es en términos legales y éticos. En términos filosóficos, ¿quién soy yo para determinar los destinos del otro? ¿Qué pensás de Pero eso, Chero? Sí, es una discusión que pocas veces abordamos, sinceramente, sobre todo en el ambiente clínico. Hay otros ambientes que sí. Y ahí yo pienso que nuestro acercamiento filosófico, el abordaje es desde el dolor humano precisamente. Eh, el ejercicio de la libertad, pues hasta en el morir o en el bien morir, es algo que entendemos sí en esta construcción de la ética y del marco legal en el que podemos estar, pero la filosofía desde donde nace nuestro proyecto tiene que ver con atender el dolor humano del ser humano. O sea, quien bajo una crisis, bajo ciertas situaciones, ejecuta un ritual religioso de un esquema de creencias. Usualmente no sucede, entonces es voltear a ver el dolor humano, que eso es entonces voltear a ver pues, la multifactorialidad del fenómeno, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues es cierto lo que dice Esteban, estoy de acuerdo, pues para responder a la pregunta genosa, pues realmente no somos nadie para juzgar a ese otro ser definitivamente. O sea, acompañar, ¿no? En el mejor de los casos, pero pues hasta ahí. No sé qué piensen los demás, Esteban. A mí me parece que es un poco lo que planteaba. Nosotros tenemos deberes éticos y legales y marcos también teóricos de trabajo. Sin embargo, en el encuentro clínico se encuentran personas, se encuentran sujetos que están atravesados por sus historias y eso no lo podemos desconocer. Me parece que es algo que se tiene que seguir discutiendo, que en términos de, por ahí más médicos, en términos de la biología, se está discutiendo mucho sobre las leyes, por ejemplo, de la eutanasia, y que en definitiva es un poco eso, porque la eutanasia en definitiva es eso, es decidir sobre el destino propio, ¿no? Y en donde es, en términos legales, permitirle al otro que tome la decisión libre de hacerlo, ¿no? Y creo que en algunos lugares del mundo se están discutiendo y se están tomando ciertas medidas en términos éticos y legales, justamente porque se hicieron esta pregunta: ¿y quién soy yo para obligar a este otro que continúe doliendo, que continúe viviendo con este dolor, como bien decía Cherokee? Sí, hago énfasis en la toma de decisión como la parte importante donde nosotros intervenimos, es decir, trabajar, acompañar la crisis para que si entonces se llega a una toma de decisión, hay las condiciones para tomarla, bueno, pues nuestra filosofía es ese respeto, precisamente, ¿no? Que entra en ese choque que mencionas. Me parece muy interesante y me gusta mucho el planteamiento, Esteban, de introducir la parte filosófica, porque, insisto, es algo que no solemos abordar, por lo menos aquí en nuestra zona, en el sur de México, y que es bastante importante. Digo, yo en lo personal, en mi formación en la licenciatura, pues me tocó entrar a esos temas y a esos debates y yo tengo claro mi abordaje y desde dónde voy tratando de perfilar. Pero, colegas, los demás, ¿qué opinan? Buenas, buenas. A ver, avísame por ahí del eco, porfa. Habla. ¿Se escucha bien, Alex?
Sí, no, pero yo quiero saber si tú escuchas el eco de lo que tú dices. No. Bueno, ahí me lo harán saber. Muy chido, la verdad es que gracias, Esteban. Encuentro bastante interesante esta aportación, coincido bastante también con esta aportación. De hecho, enriquece, para mí enriquece porque una de las perspectivas muy personales que yo tengo en torno al fenómeno es la calidad de vida, tal cual. En tanto exista la calidad de vida o forma de recuperar esa calidad de vida, entonces no tendría por qué ser el suicidio la alternativa. Ahora, en términos, por ejemplo, ya poniendo la eutanasia sobre la mesa, sigue siendo la misma respuesta. Es una situación donde la calidad de vida ya no es factible. Y entonces, tomando el ejemplo que tú ponías de esta señora diciendo, ahora no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, es esta parte de probablemente, pensando un poco en un contexto, pues ese marido representa un todo desde lo que puedo hacer, desde cuál es mi sentido, pero también mi calidad de vida. Entonces, esta parte donde el yo se apodera del objeto, pues complementa justamente esto, ¿no? A veces ese objeto puede ser lo que sostiene la calidad de vida. A veces, entonces, en las enfermedades crónicas, por ejemplo, pues ya es el yo per se el que está comprometido en su calidad de vida. Entonces, la verdad es que encuentro bastante interesante el aporte y casa con esa perspectiva que yo tengo. Digo, respondiendo un poquito a Chero, esa es como la filosofía personal que desde la cual abordo, por ejemplo, ¿no?